Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar como les comentaba, los componentes básicos de hacer un estudio de mercado. Entonces, la idea es conocer bien la cantidad también de bienes y servicios que vamos a ofertar o a vender y cómo, digamos, podemos generar esa clasificación adecuada y tenerla muy en cuenta. Entonces, les dejo para comenzar esta frase, las claves para un marketing, digamos, marketing en inglés, pues es mercadeo, las claves para un mercadeo exitoso es tener un enfoque, es estar posicionados y a la vez estar diferenciados. Philip Kotler, digamos que es el rey, la persona pues como con mayor conocimiento al respecto de este tema de mercadeo, es quien ha liderado este aspecto, él ha generado diferentes teorías, pero acá lo que nos interesa es entender muy bien los conceptos para pues colocar todo muy bien sobre la mesa y entenderlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es realmente un mercado en forma muy sencilla, muy básica? Es simplemente donde se genera, digamos, unas fuerzas entre la oferta y la demanda, quienes ofrecen un producto y quienes necesitan ese producto. Es un espacio que también puede ser incluso virtual, como la nueva tendencia que es el marketing digital, donde digamos se ofrecen esos productos, se compran esos productos o servicios, se definen unos precios y se generan unas transacciones que antes también se manejaba como en forma de trueque, en este caso por medio, digamos, de un pago, una retribución económica o un pago. Entonces, es tanto para bienes y servicios y es muy importante saber cómo están ubicados nuestros bienes y servicios. Pero para dar, digamos, una información más en detalle y digamos que dejarles a ustedes también a medida que vamos haciendo esta presentación, es que vayan tomando nota y vayan empezando como a definir, si no lo han hecho, este tipo de clasificaciones. Por ejemplo, uno es el mercado de los proveedores que tenemos nosotros en nuestros sistemas productivos o nuestros emprendimientos. Entonces, el primero, como les comento, los proveedores son aquellos que nos entregan los insumos que necesitamos o materias primas para, digamos, hacer el proceso productivo como tal. Entonces, ahí encontramos, debemos, por ejemplo, revisar, estudiar cuáles son las condiciones seguras para ese manejo de esos insumos. Ya sabemos, por ejemplo, con el tema de los químicos, que hay que revisar cómo es, según, por ejemplo, la norma, por ejemplo, para las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas ganaderas, entre otras, debemos de tener muy en cuenta ese manejo de residuos. Y también con respecto a esos insumos, por ejemplo, como los agroquímicos, darle un buen manejo para que no vaya a haber como una contaminación cruzada, entre otras cosas. También, por ejemplo, la disponibilidad actual y que a futuro más o menos la tendencia es que este producto esté en el mercado. No, hay productos nuevos que salen al mercado, pero puede que no sea tan estable y digamos que puede que sea excelente o puede que no sea tan bueno. Hay que revisar muy bien eso y si va a sostenerse en el tiempo con ese distribuidor, por ejemplo. Entonces, mirar qué disponibilidad hay de ese producto o de ese insumo que estamos hablando aquí de proveedores de insumos. También revisar ese ciclo de vida porque hay los insumos que manejamos o materias primas y, por ejemplo, si hablamos de productos que son orgánicos, por ejemplo, abonos orgánicos, el ciclo de vida puede ser bastante diferente a los insumos químicos, entonces hay que revisar si este producto es perecedero o si necesita unas condiciones específicas para darle mayor durabilidad. Lo otro es mirar también cuáles son los tiempos de entrega que manejan esos proveedores. Entonces, es una forma, es uno de los ítems que debemos tener en cuenta para hacer una calificación de nuestros proveedores. Lo mismo con respecto a las condiciones de compra. Si yo le debo de comprar, le debo de realizar un pago inmediato, si es ya después de que nos entregan el producto, si es mitad y mitad, o sea, por anticipos. Entonces, revisar cuál es el que nos conviene más en cuanto a las condiciones de compra y las garantías que nos pueden ofrecer con estos insumos. También, así como cuando nosotros ofrecemos unos productos, para esos insumos pueden haber unos sustitutos o unos insumos complementarios. Muchas veces, por ejemplo, con respecto a los químicos, un sustituto puede ser algo orgánico
o un complementario puede ser otro producto que, digamos, ayude a potencializar la productividad que nos va a generar ese producto. Y también es muy importante saber cuál es la infraestructura para almacenar ese producto, que va muy relacionado con las condiciones seguras para el manejo de estos insumos. En resumidas cuentas, es analizar todos estos aspectos para lo que tiene que ver con los insumos, materias primas, maquinaria y equipo. Vamos a seguir con el mercado número 2, es el mercado competidor. En este caso es como tal, como lo dice el nombre, la competencia. Entonces allí se entra a generar un análisis de esos productos que está ofertando esa competencia, mirar cuál es su presencia en el mercado, si tiene mucha cobertura, si por el contrario tiene una disponibilidad limitada, si generan descuentos por volúmenes o por pronto pago, si tienen un sistema promocional muy interesante, que yo pueda, digamos, generar una contrapropuesta allí para mi mercado, también conocer cuáles son los canales de distribución de esos productos para saber si yo puedo entrar allí, si me conviene entrar allí o por el contrario moverme a otro segmento o por otro canal, mirar qué publicidad está usando ese competidor, también conocer los precios a los que obviamente oferta, revisar qué lista de precios está manejando, qué créditos ofrece, lo mismo que hablábamos con respecto a las condiciones, plazos y los costos que allí están, y en resumidas cuentas es exactamente las empresas que elaboran y venden productos que sean similares a los del proyecto que tenemos. Bueno, el siguiente es el mercado consumidor, que es realmente nuestros clientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son los actores de compra. No siempre quien compra o quien paga es el usuario o el que realmente va a usar y a, digamos, aprovechar la utilidad o función de ese producto o servicio. Entonces, aquí se encuentra uno de diferentes actores. Por ejemplo, está el iniciador, que es, por ejemplo, la persona que le da por decir, deberíamos comprar esto, entonces aporta la idea, genera como una pequeña, digamos, idea, inicia, como dice allí, la necesidad de adquirir ese producto. Entonces es muy bueno que en nuestros proyectos intentemos eh, identificar, por ejemplo, el iniciador. También identificar el influenciador. El influenciador es aquel que, digamos, va a generar ese argumento, a tratar de convencer, sí, toma la decisión, cómpralo, estos son mis consejos, mis recomendaciones. El otro es el decisor, que es realmente muchas veces, no sé si pues de forma a nivel, digamos, personal, nos pasa, por ejemplo, cuando uno va a ir a un centro comercial o cuando va a ir, digamos, a una tienda. Entonces, muchas veces de pronto el decisor es como tal, es el que tiene la plata, el que dice, listo, entonces, ¿cuánto vale? A ver si realmente voy a tomar la decisión de pasarte ese dinero para que inviertas en la compra de ese producto o servicio. Digamos, ese decisor muchas veces pregunta el cómo, el cuánto, el dónde, digamos, como realmente es el que va a generar la inversión, él va a requerir mayor información, ¿sí? Por último está de último está el comprador o el usuario, que puede ser a veces los mismos, pero no siempre es así. Entonces el comprador es realmente el que hace la compra muchas veces, por ejemplo en este nivel digital, incluso a mí me pasa que yo soy, digamos, la que compro las cosas, pero realmente yo no lo uso, sino que porque yo manejo adecuadamente de pronto las plataformas de pago, entonces yo hago la compra y muchas veces las empresas se comunican directamente conmigo, pero el usuario, el que está realmente usando el producto es otra persona, ¿cierto? Entonces, revisar cómo es ese proceso de compra ya cuando entramos en una planeación estratégica de esa parte de mercadeo del negocio, entramos a revisar cuál es el proceso de compra, cuál es el paso a paso que lleva a esa persona, a ese cliente potencial a comprar mi producto o servicio. Entonces es muy importante también que definamos esto. Por último tenemos el mercado distribuidor. El mercado distribuidor es aquel que genera, digamos,
garantiza la entrega oportuna de los productos, es mirar, digamos, cuáles son los canales de distribución, con él van a ser esos aliados en temas logísticos, con costos, con eficiencia, para entregar nuestros productos y servicios de la mejor manera y manteniendo su calidad. Entonces aquí ya sabemos que en el sector agropecuario es un poco complejo y es muy importante que revisemos muy bien ese portafolio, por así decirlo, de servicios que se ofrecen en temas pues, de ese costo de flete, que la idea es que se disminuya al máximo, pero que se mantenga pues, la calidad de ese producto, de ese servicio. El otro es el mercado externo. Ya también les genero, digamos, una recomendación o digamos pues una opinión, y es que la idea es que en cuanto al mercado proveedor no dependamos de un único proveedor, eso es indispensable. La idea es que nos demos la oportunidad de tener dos, tres, hasta cuatro proveedores, y que en varias ocasiones, dependiendo digamos en el sector en el que nos encontremos, también hay un proveedor que es externo, un mercado externo. Hay que evaluar las alternativas allí. Muchas veces lo que buscamos es importar productos porque se generan menores costos, ¿cierto? A pesar, digamos, que tengan unos impuestos, unos aranceles y demás, pero es revisar también, por ejemplo, la calidad y cómo va a ser esa dependencia en ese suministro. Porque una cosa es lo que entendamos, comprendamos a nivel externo del mercado, local o regional o departamental, y otra cosa es lo que podamos dimensionar en cuanto al mercado internacional, si realmente nos puedan suministrar de forma permanente con la calidad y los costos que necesitamos estos insumos o productos. Bueno, por acá también hay otras clasificaciones en cuanto al mercado consumidor. Otra forma es definirlo como o estás en un mercado de consumo masivo, es decir, que allí lo que vas a hacer es liderar más que todo por costos, o sea que vas a manejar unos precios muy competitivos. Muchas veces lo que más que todo se manejan para productos que son muy generales o genéricos, que digamos satisfacen unas necesidades básicas, como en el sector agropecuario con el tema de alimentación, cuando no le hacemos ningún proceso de transformación, y también tiende a llevar obviamente también un bajo margen de comercialización. La idea es aumentar lo que tiene que ver el volumen de las ventas y ser muy homogéneo, o tener, digamos, los productos o procesos muy estandarizados, manteniendo la calidad para que podamos ser competitivos en el mercado. Y el otro tipo de clasificación es un consumo selectivo, donde ya empezamos a diferenciarnos, a hacer algún proceso, es un margen entre medio y alto. En el mercado, digamos que se generan unas estrategias mucho más selectivas a nivel comercial, y son productos un poco más especializados, con un poquitico más de valor agregado, por lo que yo les cuento de que se hace una transformación. En cuanto a esto, acá en esta primera tabla, les comentaba que también tenemos un mercado internacional. Ese es este mercado externo, un mercado a nivel nacional o regional, o incluso también comercial al mayoreo, que puede ser que reúna diferentes ciudades, o el mercado metropolitano, que cubra una área más que todo de una ciudad, por ejemplo, lo que es Medellín o Bogotá, y ya a nivel local, que puede ser a nivel, pues digamos, de los municipios. Entonces, esto también es otra forma de clasificar los mercados, es saber en cuál de estos me interesa moverme, y al mismo tiempo si me interesa manejar una estrategia masiva o una estrategia selectiva para nuestros productos y servicios. Entonces, como les comentaba, estos son los productos de consumo que más que todo van directamente a las personas o a los hogares. Normalmente manejamos productos que son masivos, o que son indispensables porque tienen con nuestras necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación, pero también pueden generarse, si se generan unos procesos de transformación, se pueden encontrar o ofrecer productos que son un poco más en esa parte conveniente o suntuario. Suntuario es algo como lujoso. No se ve mucho, digamos, a nivel agropecuario o agroindustrial, pero por ejemplo en conveniente
tú puedes comprar una panela cualquiera, ¿cierto? Sin ningún, digamos, proceso de transformación o ningún, digamos, alguna promesa especial, digamos, en diferenciación de ese producto, sino que una panela normal de la tienda mayorista, por ejemplo, que encontramos. Y al contrario, podemos también observar productos de panela que son orgánicas, que tienen un empaque especial, que van, digamos, a un mercado mucho más selectivo, que le va a ser más cómodo al cliente consumirla, de pronto está dividida de una manera diferente para que lo uses día por día, o por ejemplo cuando sacamos la panela que es en polvo o pulverizada. Entonces es como mirar, digamos, realmente qué beneficios estamos ofreciendo, qué comodidad se está ofreciendo o atributos está ofreciendo ese producto para saber muy bien a qué mercado nos estamos enfocando. Allí también se encuentran los productos industriales, que son aquellos que, por ejemplo, yo decido que un ejemplo que el aguacate no lo voy a exportar, estoy hablando, digamos, un caso hipotético, y que el aguacate simplemente lo va a llevar a la industria para que pues con la industria ellos generen unos productos mucho más especializados, por ejemplo, en términos cosméticos o en términos, por ejemplo, de alimentación muy especial, digamos, entre otros. Entonces, es mirar si lo vamos a llevar a nivel de empresa, a destino de empresas o a destino de personas y hogares. Bueno, lo que en esta diapositiva la intención es que cuando vayas a identificar, cuando vayas a revisar tu producto, el que estás ofreciendo, identifiques muy bien esos aspectos. ¿Cuáles son los productos complementarios a ese producto que estás ofreciendo? También cuáles son aquellos sustitutos, también cuáles realmente los usos que puede tener, porque hablando del aguacate, que ha sido pues un producto de bastante importancia a nivel nacional y también por el interés a nivel, por ejemplo, internacional en Europa para la exportación, ¿qué uso se puede dar al aguacate? Hay muchísimos, ¿cierto? Entonces también hay, ya sabemos que hay una parte y cuando tenemos, cuando ofrecemos nuestros productos a nivel de marketing digital, hay que entrar un poquitico más a fondo, no solamente colocar vendo X producto, sino decir qué puedo hacer, cuáles son los usos de mi producto. Eso nos ayuda mucho a enganchar más con el cliente potencial o la persona interesada en comprar ese tipo de productos. Eso es un contenido, eso es marketing de contenido, un marketing de valor, y es muy interesante mostrar estos usos de los productos que estamos ofertando, no únicamente como una transacción, mostrarlo en estas redes sociales, por ejemplo. Conocer muy bien la composición o la ficha técnica de ese producto, también saber, como les comentaba, cuáles son los realmente usuarios de ese producto o servicio, y también cuál va a ser la presentación, los beneficios de esa presentación. Una forma de diferenciarse es por medio del empaque, también por medio de la calidad, también por medio del servicio al cliente, también por medio del posicionamiento y la imagen de la marca. Y hay productos que digamos que están compuestos por otros productos, entonces saber cuáles son los productos que componen ese producto final. Disculpe, debe compartir la pantalla, ¿cierto? ¿Cómo? Hola, hola. ¿Sí les aparece? ¿Ya me Sí, estás ahí estás bien. preguntando? Qué pena contigo, Mafe. Muchachos, recuerden que Sí, deben colocar, fijar la presentación, se está viendo normal. Si están en un celular sí. donde se ubican los tres punticos en la parte inferior, ahí les va a aparecer todas las personas que están en este momento, pues están en la conferencia. La idea es que coloquen donde está, donde dice Agroemprender Colombia, y ahí van a fijar esa presentación. De pronto alguna persona compartió y pues sacó la presentación, pero en este momento se está viendo muy bien la presentación. Listo, cualquier duda, por favor, en el Ah, chat dale. interno para no interrumpir la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Continúa, Mafe, que me contigo. Listo.
Bueno, chicos, entonces aquí también hay que tener en cuenta que con respecto a los bienes o productos también se puede clasificar según más que todo en este aspecto de demanda. Entonces hay unos bienes normales, se les llama normales porque según el comportamiento de la demanda, por ejemplo, cuando aumenta el nivel de ingreso de ese consumidor, digamos de nosotros, tienden a aumentar esa demanda. Pero, por ejemplo, con otros, que son, por ejemplo, los bienes inferiores o los bienes independientes, la situación con respecto a la demanda es diferente. Ya habíamos hablado de los sustitutos, que son aquellos que satisfacen una necesidad similar y que por tanto el consumidor podrá optar si por el uno o por el otro, ¿cierto? Es muy, digamos, depende muchísimo también de los precios. Por ejemplo, la leche de cabra, la leche de almendra, la leche, digamos, de vaca, dependiendo muchas veces del consumo, por ejemplo, se ha dado porque la leche de vaca ha sido más económica, hay mucha más oferta de lecherías especializadas con respecto a al bovino, al vacuno, con respecto, por ejemplo, a las ovejas o a las cabras, ¿cierto? Entre otros. Entonces, eso es con respecto a los sustitutos y a los complementarios, digamos que yo considero acá que tiene mucho que ver incluso el tema cultural de nuestro, digamos, de nuestro mercado consumidor. Porque, bueno, por ejemplo, los paisas comemos, por ejemplo, la arepa con el queso, entonces nos hace demasiada falta si no tenemos, por ejemplo, el queso para la arepa o el chocolate o el café, digamos, con qué otra cosa, por ejemplo, nos gusta combinarla. Entonces, tiene que ver con estos bienes complementarios y es una oportunidad cuando tenemos un proyecto, los bienes complementarios son una oportunidad para seguir aumentando nuestras ventas. Sí, como los bienes complementarios, la idea es que sea algo relacionado a lo que estamos produciendo y si es así nos va a ayudar como a aumentar las ventas porque se generan algo que se llama venta cruzada. Entonces, adicionalmente de comprarte un producto, yo también quiero llevarme otro producto. Por ejemplo, si nosotros compramos la leche, pues a veces también nos gusta el queso, entonces también llevamos, por ejemplo, el queso crema, entre otros productos, o el yogur, entonces ahí se van generando pues como otras ventas, ¿cierto? Listo, entonces, como les comentaba, por ejemplo, con los bienes independientes son aquellos que no tienen ninguna relación entre sí y de que según un cambio en el precio puede que no afecte como tal la demanda de ese otro bien. Y los bienes inferiores son aquellos que cuya cantidad de demanda disminuye al aumentar el nivel de ingresos, o sea que es como lo contrario. También otra forma, digamos, de analizar con respecto a los bienes, hay unos bienes finales que, por ejemplo, son aquellos que no se genera ninguna transformación y llega directamente como al consumo inmediato. Entre esos también están, por ejemplo, los huevos, entre otros. Y seguimos con los bienes intermedios que, por ejemplo, en el sector agropecuario hay, como les comentaba, hay muchos productos agrícolas, por ejemplo, o incluso la misma leche que se lleva como a una transformación para que llegue, digamos, a generarse pues un nuevo producto. Entonces se elaboran otros productos a partir de estos. No depende, digamos, de los ingresos disponibles de las empresas que lo transforman, sino principalmente de la demanda de los bienes en cuya producción pues ya participan. Y por último, los bienes de capital, que también son aquellos de inversión, que es lo que corresponde a la maquinaria de equipo en resumidas palabras, y que son, digamos, no son directamente pues que están allí para la producción, sino que hacen parte, digamos, de un proceso eh, para producir, digamos, estos bienes. Bueno, entonces también les dejo eso para que en las fuentes de abastecimiento de insumos o en ese mercado, digamos, de proveedores, hay que revisar la capacidad del suministro, el grado en que se está aprovechando o se están generando pérdidas de esos productos, cuál va a ser su forma de transportarse, cuáles son las regiones precisamente de origen de estos productos, porque no es lo mismo que me traigan el producto de aquí muy cerca a que
tenga que, digamos, moverse por todo Colombia para llegar hasta mi finca, por ejemplo. ¿Cuáles son los planes de expansión incluso de esos mismos proveedores? Claro que me interesa una empresa que tienda, digamos, a expandirse, a mejorar su disponibilidad y que tenga mayor cobertura. También revisar los precios, cuáles son los niveles de comercialización, si tiene que pasar por diferentes manos, por así decirlo, para llegar hasta mi finca o hasta mi sistema productivo. Porque ya sabemos que uno de los temas más, digamos, de los aspectos más complejos es estos márgenes de comercialización que se van aumentando, que el precio, digamos, final al usuario del producto o del servicio se aumentan tanto precisamente por moverse en diferentes, pues tener una cadena de intermediarios tan extensa. En los sistemas de distribución hay que hacer un análisis de esos mecanismos de distribución, por ejemplo, lo que tiene que ver con las especificaciones. Hay unos productos que requieren una distribución mucho más específica, que necesitan incluso una asesoría técnica, que necesitan unas condiciones de refrigeración especiales o unas conservaciones especiales, lo que supone también incluso, pues, disculpen, lo que supone también generar otros canales de comercialización según cada producto en particular. Lo siguiente es que hay que mirar cuáles son los costos y precios. Precisamente hay que revisar esa cadena de comercialización. ¿Qué significan niveles de comercialización? Hay unos niveles, se hace una clasificación de 0 a 3, de cuáles o incluso más, de cuántas personas tienen que estar o cuántos intermediarios tienen que existir en esa cadena de distribución. Cuando es un nivel 0 es que es algo totalmente directo, un nivel 1 es que hay un intermediario y así sucesivamente, con el fin de estimar más o menos los márgenes de comercialización y de utilidad, lo mismo que esos precios de los bienes complementarios o sustitutos que tiene nuestro producto. También es importante que revisemos cuáles son las condiciones de política económica, por ejemplo, con el cannabis, cuando es psicoactivo, entra, digamos, a tener unas regulaciones mucho más específicas, de mayor cuidado en cuanto a seguridad. También el valor de este producto, digamos que es mucho más costoso, entonces su nivel, digamos, de seguridad, su cadena es mucho más compleja. Entonces, por ejemplo, tiene unos requerimientos específicos, hay que revisar qué impuestos, qué subsidios, qué tarifas especiales, si hay cuotas o cupos de importación, incluso, por ejemplo, con el cannabis con respecto a las licencias, cuántas licencias están dando, la disponibilidad de crédito, cuáles son los incentivos fiscales que podemos obtener, cuáles son las normas sanitarias que amparan nuestro proyecto productivo y lo mismo lo que hablamos de seguridad. Entonces, para el proyecto y en temas de mercadeo hay que definir muy bien cuál es el tamaño, el alcance o la cobertura que se va a tener para ofrecer ese producto o servicio. No, digamos, el tamaño no tiene que ser algo ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Muchas veces en cuanto a proyectos, lo que se tiende a hacer y la recomendación que se ofrece es que hagamos algo de una manera escalable y que por consiguiente, digamos, a pesar de que tengamos una meta de tener una proyección de ventas bastante grande, se pueden ir generando diferentes pasos o etapas y así ir validando el mercado, haciendo las correcciones en el paso a paso. Es, digamos, una de las recomendaciones en temas de emprendimiento que se ofrecen, porque en un principio esperábamos a tener la mayor inversión para meternos a hacer un emprendimiento. Sin embargo, lo que se recomienda es equivocarse rápido y equivocarse barato, económico. Entonces, hay que revisar muy bien ese tamaño, ese alcance y esa cobertura a la que vamos a llegar. Por eso, cuando uno hace un estudio de mercado o una formulación de proyecto, la idea es definir bastante, digamos, por ejemplo, la parte geográfica, cuál es el segmento de mercado al que queremos llevar y no hacerlo muy general o muy generalizado.
También definir cuál es la presentación y el empaque, cuál va a ser la marca, el logotipo, el eslogan, lo que tiene que ver con la identidad de marca. También revisar las especificaciones o estándares de calidad que se van a entregar, porque hacen parte de esa promesa básica de venta. Yo entrego un producto y yo le estoy diciendo a mi cliente, le prometo esto y esto es con lo que yo me comprometo a cumplirle. Es muy importante que tengamos esto definido, la promesa básica de venta. Si desean, lo buscan también, le pegan una investigadita en internet. También saber cuáles son los beneficios que otorga, qué particularidades o ventajas, cuál es el ciclo de vida del producto y cuál es la calidad ambiental y social que debe cumplir ese producto, porque también es muy importante que tengamos en cuenta lo que corresponde a la responsabilidad social empresarial. Es muy importante comprender el ciclo de vida del producto porque muchas veces podemos tener, digamos que pasa que tengamos varios productos o líneas de productos, pero no todos se comportan de la misma manera. Aquí es donde miramos una matriz que se llama Boston Consulting Group, que lo que se hace es como tratar de clasificar mis productos en la etapa que corresponda. Hay una etapa de introducción, una etapa de crecimiento, una de madurez y una de declive. No voy a entrar como en detalle porque ya estamos cortos de tiempo, pero se las dejo ahí para que le hagan una consulta y según, digamos, en la etapa en que se encuentra el producto, eh, se va a entender, digamos, cuál es la participación del mercado y cuál es, digamos, ese nivel de ingresos que tiene. Según cada etapa se generan unas estrategias específicas para mantener, digamos, en esa etapa de madurez de madurez del producto y no dejarlo pues bajar hasta un nivel donde la etapa se llama perro, un declive y la idea es como reactivar de nuevo el mercado. Esto pasa muchísimo en temas de alimentos porque pues ya sabemos que también somos personas de costumbres y que a veces como consumimos algo pero si no estamos pendientes y esto tiene mucho que ver también con marketing, con publicidad, es cómo mantener, digamos, muy activo mi público. Entonces por acá están, digamos, lo que corresponde. Por acá también está la clasificación de la demanda. No entro tampoco en mucho detalle porque ya es algo pues que lo revisamos. Recuerden que hay unos mercados que corresponden, por ejemplo, en masivos. Si, por ejemplo, entramos a un mercado que ya están dando, que está funcionando con nuestros productos o servicios, hay que mirar si, por ejemplo, la demanda ya está totalmente saturada o si por el contrario no está saturada y pues podemos entrar con otros mecanismos, instrumentos, o si por el contrario está totalmente insatisfecha, ¿cierto? Lo que hablamos de la necesidad, hay unas necesidades básicas y suntuarias que son más que todo de lujos, pero en este caso no aplica mucho. También depende de la temporalidad, hay unos productos que se activan más según unas temporadas que otras, o si es algo continuo y permanente como son los alimentos. Y según el destino, como les comentaba, si es un bien intermedio porque se le va a hacer un proceso o final porque directamente se va a llevar al consumo. Por acá también pueden revisar esta pirámide, la pirámide de Maslow. Les dejo, digamos, acá como tarea de que revisen su producto, sus servicios, en qué nivel de esta pirámide se encuentra. Esas son unas pirámides que habla de las necesidades de nosotros como personas, como humanos, y la primera son esas necesidades fisiológicas o biológicas, que son necesidades que sí o sí son necesarias y que todos los días vivimos, por ejemplo, con lo de la alimentación, y va ascendiendo. Seguridad, pertenencia o afiliación, reconocimiento y por último autorrealización. Entonces es muy importante que también revisemos nuestros productos o servicios en qué parte de esta pirámide se encuentran. Con respecto a una segmentación, la segmentación como tal es una área, digamos un grupo de personas que comparten necesidades, deseos e incluso, digamos, estas condiciones logísticas similares. Un nicho es algo mucho más específico, donde es mucho más homogéneo, digamos, las necesidades y las características. Entonces podemos encontrar algunos pocos segmentos y
Y dentro de esos segmentos podemos encontrar unos nichos más específicos. Entonces es muy importante que miremos si tenemos segmentos o nichos y definirlos. El mercado objetivo, o también de una palabra técnica que se le llama target, es ese grupo de personas o de consumidores que están muy interesados o que probablemente puedan comprar nuestros productos y servicios. Entonces, de ese segmento, de ese nicho, hay que mirar si esto que estamos definiendo son, digamos, el mercado objetivo. También lo podemos revisar con respecto a las etapas que tengamos para nuestro proyecto. En cuanto al consumidor, cuando revisamos al consumidor, les dejo estas preguntas. Un estudio de consumidor intenta responder qué compran, por qué, cómo, cuándo, dónde y con qué, y revisar qué factores están influyendo, que en forma de lista está, por ejemplo, el tema de cultura, de valores, de cuál es el estatus social, digamos, quiénes componen su hogar, cuáles son las emociones con las que, digamos, esa persona está relacionada, la personalidad, algunas motivaciones, qué percepciones. Esto tiene que ver con el estudio de mercado, se lleva a detalles bastante también pues definidos, y que mediante algunas plataformas, cuando hacemos un estudio de mercado, podemos comprenderlos y dejarlos en detalle. La idea es hacer esto por servicio, por producto, ¿cierto? Revisando, porque muchos, pues, la tendencia es que se generen algunas diferencias, y la idea es que sea muy personalizado cuando vamos a llegar con el producto. Entonces hay que tener muy en cuenta, y está muy relacionado con esa estrategia de contenido que vamos a realizar si hablamos de marketing digital, de saber muy bien cuáles son esos clientes, cuáles son esos compradores, para saber con qué contenido le voy a llegar yo al cliente. En eso, digamos, no voy a entrar pues mucho en detalle tampoco. Aquí encontramos unos mecanismos de colocación de precios. Las formas de colocar precios es, por ejemplo, según la competencia. Esto es lo que más que todo, lo que más se hace, pero también es muy importante revisar los costos de distribución y de producción. Más que todo, esos son los dos que usamos. En algunas ocasiones también debemos de tener en cuenta la legislación comercial, que es, digamos, en la parte política y económica se define algún precio en específico para ese producto o servicio. También revisar cuáles son las reacciones de los intermediarios, saber, como les digo, cuál es ese nivel de intermediación. También conocer las reacciones del consumidor, allí es donde generan, digamos, unos instrumentos que son apoyo para el estudio de mercado, y revisar ese consumidor, ese cliente potencial, cuánto está dispuesto a pagarnos por nuestro producto o servicio. Y también lo que revisamos, cuáles son los precios de esos productos sustitutos y también de los complementarios. En cuanto a la oferta, tienen que ver esos factores. Por ejemplo, cuál es la innovación tecnológica que tiene esa competencia, cuáles son los costos de producción. Por ejemplo, cuando hablamos de Colombia versus otros países, ya sabemos que en otros países tienen más subsidios, que pueden ser más productivos, pueden tener mayor acceso a la tecnología o a la innovación, y por eso, digamos, los costos disminuyen. Entonces lo mismo haríamos a nivel local, regional o nacional, o incluso internacional, si tocamos algunos de estos mercados. Condiciones de crédito, tamaño del mercado, cuál es el precio de ese bien, cuál es el precio del sustituto y cuál es el precio del complementario. Este término de benchmarking es un término que lo que se hace es revisar cuál es el estudio de la competencia de una empresa, ¿cierto? Allí lo que se hace es exactamente una investigación de esa competencia, para ver, digamos, ellos cómo están manejando todas sus estrategias. Aquí lo que yo les aconsejo es que, digamos, cojan una tabla, por ejemplo en Excel, coloquen el nombre de las empresas, coloquen cuáles son las características de producción, si es artesanal, industrial, algún atributo, algo que les llame, por ejemplo, con respecto al proceso. Revisen cuál es la participación en el mercado, porque, digamos, si somos pequeños hay que compararnos con una competencia directa. No es necesario que nos vayamos a unos muy grandes, pero que sí sean directos, digamos, y que les lleguen directamente a ese consumidor. Hay que revisar dónde está nuestro consumidor.
pueden colocar la localización, cuáles son los sistemas de comercialización, cuáles son los sistemas de ventas, cuál es la capacidad instalada que tiene o incluso cuál es la capacidad que está utilizando y que incluso pueden proyectar a futuro usar. Es decir, yo hice una infraestructura de una finca para tantos animales, pero no, muchas empresas no inician con esa capacidad máxima, sino que es una capacidad utilizada diferente a la instalada. Entonces hay que tener en cuenta estas dos. También revisar las fuentes de abastecimiento y también revisar la estructura de los costos y de los precios que pueden tener estas empresas. Bueno, entonces, estructura de los canales, la relación directa entre el productor y el consumidor. También hay otros en temas de comercialización o intermediarios, ya se lleva, por ejemplo, el productor al detallista y ya luego se lleva al consumidor, o se lleva, por ejemplo, el productor a otro agente intermediario, luego un mayorista, luego un minorista y finalmente al consumidor. Y muchas de estas veces pasan, por ejemplo, con los productos agrícolas que llegan, por ejemplo, a la mayorista o a la minorista y luego se mueven de nuevo a un canal detallista, por ejemplo las tiendas de barrio, y luego finalmente llega al consumidor. Es muy importante que veamos cuáles son esos costos, a dónde está llegando nuestro producto, y eso tiene que ver con la trazabilidad y hacer una investigación. Bueno, entonces con respecto a la estructura de los canales, también les genero estas preguntas. ¿Cuál es el grado de la concentración geográfica de ese mercado? ¿Cuáles son las tasas usuales en comisiones y descuentos que manejan? ¿Qué tipos de distribuidores existen? Mayoristas, minoristas, los que hablamos de los niveles de intermediación, el precio de comercialización, cuáles son los mecanismos usados en las ventas, cuáles son los compradores principales y dónde están localizados, cuáles son las normas vigentes con respecto a la comercialización y cuál es la magnitud de las márgenes de comercialización en cada etapa del proceso. Estos, por ejemplo, los representantes, bueno, acá manejamos mucho con respecto a los comisionistas, es más o menos, esta es una gráfica que intenta ilustrar lo que tiene que ver con los canales de distribución y lo que refiere, digamos, a intermediación. Por último, con respecto a la promoción y publicidad, lo que se hace es detallar, digamos, las actividades a utilizar para que en mercadeo pues se generen, definamos cuáles van a ser los exhibidores, o por ejemplo sitios de venta, exposiciones, demostraciones, degustaciones. Esto, hace poco en Agroemprender Colombia, en nuestro Instagram, colocamos una publicación donde se dejaba, digamos, una interrogante que es, ¿qué es mejor? ¿Una marca propia o una marca blanca? No sé si ustedes sepan qué es la marca blanca. La marca blanca es cuando entregamos nuestros productos a un distribuidor y ese distribuidor o ese comercializador le coloca la marca de ellos y simplemente tú estás colocando como la información detrás en la etiqueta con respecto de dónde viene, el origen, más no estás posicionando una marca. Y por ejemplo, cuando manejamos una marca propia, entonces, podemos entrar y también esto tiene que ver cuando es importante hacer una proyección, si es de verdad mejor tener, digamos, este distribuidor, si es de calidad, claro que puede ser una muy buena opción, o si por el contrario se puede hacer un esfuerzo incluso a nivel de equipo con respecto a los productores que estén cercanos a nosotros para realizar, por ejemplo, un punto de venta, hacer una proyección. ¿Sí? Entonces, si quieren, les invito también para que revisen en las redes sociales. Les dejo también como preguntas que con respecto, digamos, a una investigación de mercados, les pregunto si alguno de ustedes han realizado alguna vez una investigación de mercados, si han entrado, por ejemplo, a definir sus segmentos, si por ejemplo, ya saben con respecto a sus productos y servicios, su cliente en qué parte de la pirámide de Maslow de necesidades está. Quiero también saber si ustedes conocen cuáles son las marcas o empresas competencia directa hacia ustedes, cómo se están posicionando, cómo se están diferenciando, en qué tipo de mercados están compitiendo, están en las dos, están en una más que en otra, en cuál es la que están, digamos, moviéndose por medio de qué estrategia. Y también
les pregunto, bueno, les dejo, digamos, como actividad de que cada uno tratemos de ofrecer, digamos, de escribir un discurso de venta que no sea directamente con la intención de hablar de las características o la descripción técnica de nuestros productos, sino hablar del valor que le va a generar al cliente comprar o usar tu producto o servicio. Entonces es bueno que generen, digamos, una frase, un discurso que capte desde la emoción y que, digamos, tratemos de estandarizar esto cuando estemos con nuestros asesores o nosotros mismos y no pues generemos una diversidad o una poco uniformidad de esa información que estamos dando, que un día estamos prometiendo una cosa con el producto y otro día estamos prometiendo otra cosa diferente. Eh, bueno, yo creo que más o menos hasta ahí. Por acá, pues de nuevo les agradezco que hayan estado en este espacio, espero que les haya quedado unas inquietudes con la intención de que mejoremos nuestros proyectos productivos. De parte de Agroemprender Colombia, nosotros generamos un apoyo desde, digamos, mis conocimientos administrativos con respecto a formulación de proyectos también, pero en este caso más específico en planeación estratégica de mercadeo. Nos hemos enfocado mucho con respecto a ayudarles en el tema de comercialización, de revisar bien esas estrategias de venta o comerciales. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud y también estamos, digamos, a disposición de ustedes si necesitan algún servicio con respecto a marketing digital, asesorías al respecto, si están comenzando, quieren manejar adecuadamente sus redes sociales, aprovechar diferentes herramientas que nos ayudan con las plataformas de Instagram y Facebook y también pues digamos, estamos abiertos a que puedan, digamos, estar como una marca aliada de Agroemprender Colombia, que nuestra intención también en parte es ayudar a la empresarización de los negocios del sector agropecuario y agroindustrial. También los que quieran ser partícipes de la red de profesionales de agroemprender, si tienen algún conocimiento específico y puedan apoyar también a otros, estamos ahí en el link de la biografía. También pueden ingresar de forma gratuita también desde las redes sociales que tenemos un poco más de 8.000 seguidores. También se les regala una publicación totalmente gratis para escribir su emprendimiento. La idea es que también aprovechen estos espacios, igual ya saben que cualquier inquietud, necesidad, asesoría, estamos, digamos, trabajando también de la mano. Agradecimientos a AgroKaizen, que hace una gran labor con respecto a la formación de los emprendedores. Espero que de verdad haya sido algo de vital importancia para ustedes. Hay muchas cosas que aprender, pero también tengo mucho que aprender de ustedes que han estado pues como en el ruedo de sus proyectos y que la idea es como generar una guía, trabajar de forma conjunta y hay muchas veces no sucede que de forma externa cuando, se pueden generar una luz, ¿sí? A veces nosotros mismos estamos metidos en algo, pero no podemos dimensionar muchas cosas. Ahí es donde es muy importante un asesor, una guía y que hay muchas cosas con respecto a cuando hablamos de un proyecto productivo, a veces nos saltamos el paso de planear, de definir, de formular, de especificar y que allí es donde vamos perdiendo el enfoque, entonces empezamos con un producto, terminamos en otro, de pronto estamos en otro mercado, luego las cosas no llegamos al objetivo, ni siquiera sabíamos digamos, cuáles eran los objetivos de la empresa, no sabía cuál era la visión, no estaba proyectando los costos o no tenía, digamos, unos presupuestos. Entonces, creo que también de la mano de José, José también es un experto en formulación de proyectos y la intención es que pues también de una manera conjunta pueden contar con Agroemprender Colombia y con AgroKaizen y la idea es que puedan más que pues una sola idea pues llevar hasta el punto de una ejecución adecuada del proyecto
Y bueno, pues estamos desde Agroemprender Colombia, estamos con los servicios de marketing digital y con los servicios de asesorías administrativas de forma integral, con apoyo también de esta misma red de profesionales en aspectos técnicos especializados. Entonces, si alguno de pronto requiere a alguien y de pronto yo tengo conocimientos de Agroemprender, ofrecerles el contacto, o incluso pues con AgroKaizen, pues que también está muy conectado con todos ustedes. Entonces, eh, no, pues ya al terminar esto, les agradezco muchísimo y estoy muy pendiente de cualquier inquietud, sugerencia, comentario. Y agradezco muchísimo todo, pues digamos, la participación. Excelente, María Fernanda, muchísimas gracias. Muy, muy completa toda la presentación con respecto a lo que es un estudio de mercado y cómo lo debemos pues formular, ejecutar, ¿no? Entonces, María Fernanda, regálanos tus datos en el chat interno, por favor, tu número de teléfono, correos, todo para que las personas Claro que también sí. puedan contactar contigo. Súper Por aquí bien. les voy a dejar el teléfono empresarial. Claro que sí. Mientras que María Fernanda va Vale, Sí, escribiendo, pues Moni, porfa, mientras, correíto. va leyendo las preguntas, las dudas. vale, José, sí, eso te iba a decir, mientras ella nos va poniendo toda su información de contacto, pues vamos a empezar saludando a las personas que ya nos escribieron en el chat. Vamos a empezar con Jacir Humberto Chávez Cardona, nos saluda desde Chihuahua, México. Nos saluda Lubian Roberto Zapata desde Medellín. Jairo Ortiz nos saluda desde Arauca, Colombia. Nos saluda César Augusto Mayo desde Medellín. Nos saluda José Escalante Méndez desde República Dominicana. Nos saluda Omar Javier Camero Murcia desde el departamento de Huila, el municipio de Algeciras, Colombia. Nos saluda Lorena Paola Vega Pinzón. Nos saluda Wilmer Quispe Mantilla desde Perú. Nos saluda Lorena Paola Vega desde Colombia. Nos saluda Frank Brady Rodríguez. También nos saluda Daisy Joana Díaz desde Colombia, desde Boyacá. Nos saluda también el doctor Wilmer Mora desde Loja, Ecuador. Nos saluda Gilmer también. Nos saluda Lubian Roberto Zapata, Valdi Zambrano. Nos saluda también Rafico Chávez desde Sandoná, Nariño. Don Rafael, bienvenido. Don Rafael Chávez. Nos saluda Milena Vela desde Duitama, Boyacá. Nos saluda David Daniela Prieto desde Santander, Colombia. Nos saluda Jonathan Villamil desde Nemocón, Cundinamarca. Teddy Maza nos saluda desde Ecuador. Germán Calderón nos saluda desde Tacna, Perú. También nos saluda Paula Camila Cortés desde Vista Hermosa, Meta. Nos saluda Ángela Velosa desde Manizales, Caldas. Jairo Ortiz también nos da un saludo. Nos saluda Sergio Villalobos Hola, desde Carlos, ¿cómo Puerto vas? Gaitán, Meta, Colombia. Nos saludan también desde Vale, estás abajo. Nicaragua. Carlos, José hazme Luis un Cruz favor, es que en este Seas. momento estoy ocupado. Nos Tú saluda puedes Centro de dejar Negocios y los talonarios Emprendimiento, ahí don en la Gustavo pizzería. Adolfo Neira Aristizábal. Nos saluda Sí, ahí en la pizzería, desde aquí está en el Bucaramanga primer piso. Luis Fernando Rangel Arias. Ahí Nos coméntale, saluda pregunta Sanidad por Vegetal, Robinson, el dile que ingeniero eres un agrónomo vacunador que me va a Leighton. dejar un Nos paquete. manda muchos Dile que saludos yo a estoy ahí todos. Nos trabajando, saluda entonces el campo es que yo ya bajo vida por él, ¿listo? desde Que Galeras, estoy camellando, por eso no me no le puedo revisar. Sucre. Bueno, espérame un segundo, ahorita Liliana te echaré. Perdón, Pregunta por Garizabalo Robinson. Anaya. Nos saluda Vale, Gira gracias. Bastidas desde Medellín. Nos cuenta que comercializa miel, aceites esenciales y aromaterapia. Diego Hernán Prieto nos saluda desde el Quindío, desde la granja agroecológica, productos orgánicos de huerto, café, aguacate, haz, naranjas, mandarina, queso de cabra. Nos saluda Juan Carlos Trujillo desde Versalles Valle, productor de panela. Nos saluda Juan Carlos Trujillo. Nos saluda, bueno, aquí ya empezaron las preguntas, de hecho. Aquí está la primera. Sergio Villalobos nos hace la primera pregunta de la noche, María Fernanda, y es la siguiente. Al momento de realizar un estudio de mercado, ¿cuáles pueden ser las preguntas para conocer las características del mercado?
Bueno, muy bien. Esta partecita lo habíamos analizado es colocar, digamos, todas las preguntas que también cuando hacemos una formulación de un proyecto es qué, cómo, dónde, cuándo, quién, ¿cierto? Entonces, todas estas preguntas las vamos a resolver en ese estudio de mercado. Esa es la intención cuando hablamos de revisar cuál es el mercado interesado. Esto es como de una manera muy resumida, incluso si desean les comparto no sé si les parezca, si les podemos compartir, por ejemplo, las diapositivas, Qué porque allí, pena, digamos, precisamente esa es la siguiente pregunta, María Fernanda. Nos preguntaron que si podíamos compartir, ya te iba a preguntar, porque pues esto es voluntario, ¿no? Tenemos unos grupos de sí, WhatsApp, ya te comento, donde enviamos pues la información a todas las personas. Entonces les voy a enviar un enlace en este momento del grupo de WhatsApp que muy tengamos bien, libre con cupos para que las personas que no estén en ninguno de los 4 grupos se agreguen para que puedan recibir entonces la presentación que ya nos acaba de confirmar María Fernanda, que amablemente pues nos va a compartir. muy bien, exacto, sí. Bueno, Pasamos a la otra pregunta. sí, Bueno, pasemos entonces a la otra pregunta, igual, digamos que en detalle, por acá parece que estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? sí, sí señora. Bueno, espérenme, yo les muestro, por ejemplo, lo que habíamos hablado con respecto a este tema, y es esta partecita. O sea, cuando hablamos de un estudio de mercado y cuando intentamos reconocer ese segmento, entramos a estas preguntas que les acabo de mencionar, el qué, por qué, cómo, cuándo, dónde y con qué, revisar estos factores que pueden analizar, por ejemplo, la segmentación con respecto a las conductas de consumo, psicográficas que tienen que ver con el estilo de vida, la clase social, el estrato, demográfico que tiene que ver, por ejemplo, entre qué edades, digamos, la persona está interesada, con qué, digamos, qué ingresos debe de tener, digamos, si está en una etapa de juventud, de adultez, y geográfica donde están ubicados. Entonces, más o menos con respecto al mercado consumidor para un estudio de mercado sería esta información. ¿Listo? Listo, perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta entonces, que se me Claro perdió. que sí. Regálame un segundito. Aquí está, Clara Viviana nos pregunta, muchas gracias por la presentación y Agrokaizen por este espacio. Pregunta, ¿es común en el emprendimiento definir un mercado objetivo pequeño al inicio? En el caso de lácteos y cárnicos, el proceso de transformación es de alto costo. Si se hace con toda la normatividad y a pequeña escala, puede no ser tan rentable. ¿Cuál es la recomendación para esos primeros años de funcionamiento con mercados pequeños y una normatividad que cumplir? Gracias. Bueno, para Clara, Viviana, muchas gracias por esa pregunta. Mira, es muy difícil decirte, por ejemplo, sin conocer el detalle del proyecto, si es más rentable o si no es tan rentable dar ese paso. Cuando hablamos de proyectos o de emprendimientos, digamos que lo que considero pertinente es que se generen unas etapas donde tú en la formulación de ese proyecto pues revisemos, digamos, a nivel de proyección financiera, en presupuestos, cuáles serían como todas esas, todos esos ítems o variables que tenemos que tener en cuenta para ir avanzando. Claro está que en temas de normatividad, por ejemplo, con el tema de INVIMA, que tiene ya que ver con el procesamiento de alimentos, es mucho más costoso, sin embargo, sigue siendo algo que se puede considerar y que todo también depende el nivel de la escala con la que vamos a trabajar para ese procesamiento. Lo que considero es que si vamos apenas si vas a comenzar y si es algo pues en el inicio, es que empiezas a validar bien el mercado, a validar muy bien las características del producto que vas a ofrecer, digamos lo que hablábamos un poquito de promesa de básica o promesa de venta. Entonces entender muy bien desde allí qué es lo que realmente, cuál es el producto y digamos los atributos de esos lácteos y esos cárnicos, cuál es realmente el segmento donde lo vas a llevar y así comprender pues digamos lo más viable
para dar, digamos, estos pasos a hacer, a movernos a cumplir la normatividad de procesamiento de alimentos. Entonces, todo, digamos que si no tenemos por escrito esa proyección financiera, esos presupuestos, es muy complicado decirte si es más rentable pues tenerlo o no tenerlo. Hay que generar como digamos una especie de comparación. Lo recomendable es que cuando inicies con un segmento definido, inicies bien, como te digo, a clarificar, pues a definir muy bien qué es lo que vas a ofrecer, esos atributos de los lácteos y de los cárnicos, y mirar, digamos, cuál es el segmento que se te va a mover más, digamos, en el sector que estás o en las condiciones que estás, también revisar con qué recursos estás contando, y recursos no solamente financieros, sino que también los recursos físicos, mirar, digamos, qué capacidad tienes para ofrecer, pues, para producir esos lácteos, esos cárnicos. Entonces es algo, digamos que la pregunta conlleva algo de un análisis muy integral del negocio para tomar una decisión. En forma general, lo que se aconseja es empezar, como les digo, algo pequeño, algo escalable, algo a corto plazo de cierta forma, y de que nos permita ir mejorando las características del producto y servicio y al mismo tiempo adaptando al mercado que queremos llegar. No sé si responda tu pregunta o si deseas de pronto, eh, no sé si de pronto quieras como Vale, yo ahí te voy a apoyar preguntar algo también adicional, un poquito o también José. en la pregunta que es muy interesante. De hecho, es una de las preguntas que uno Sí, más recibe en la parte de la formulación, de la ejecución de un proyecto, más que todo obviamente la ejecución de un proyecto, pues porque todos, eso es normal, ¿no? Todos queremos como resultados inmediatos en todo lo que vamos a emprender. Bueno, ¿yo qué les recomiendo? Yo siempre le recomiendo a las personas que asesoro, a mis muchachos, yo les digo, miren, cuando van a montar una empresa, eso es como un niño, tal cual. Tenemos que primero tener en cuenta que un niño cuando va a nacer, pues no va de una vez a arrancar a caminar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener unas inversiones, digámoslo, suena un poco chistoso, yo lo hablo de una forma más coloquial, bajo el colchón. ¿Por qué? Porque uno cuando arranca, uno no arranca de una vez con una reputación, con una imagen, con clientes de una vez, sino que eso poco a poco se va construyendo, muchachos. Entonces hay que analizar con respecto a ese estudio de mercado, que pues la principal, yo siempre les digo, miren, un estudio de mercado sin cartas de intención de compra no sirven de nada. ¿Qué es una carta de intención de compra? Una carta de intención de compra es un documento donde una empresa, una persona, X o Y, sí, empresa, asociación, le dice a uno, mire, estoy interesado en comprarle su producto o servicio con estas condiciones, y en esa carta de intención de compra, como dice intención, es algo que no obliga a esa persona a comprar su producto o servicio, pero ya le está manifestando la intención de que sí es de su interés adquirir esos productos. De hecho, aquí en Colombia, en Fondo Emprender, que es una de las entidades donde nosotros pasamos muchos proyectos, exigen mucho eso. Las cartas de intención de compra es prácticamente la evaluación de un estudio de mercado. Es como el resultado de decir, oiga, sí, mire, acá hay un grupo de personas que realmente están interesados en sus productos y servicios. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, hay varias metodologías que de hecho aquí en AgroKaizen implementamos muchísimo en la formulación de proyectos, y una de ellas es el Design Thinking. El Design Thinking es una metodología enfocada a eso, a que tú antes de votar un peso, no votar, más bien de invertir un peso de forma física en tu proyecto o idea de negocio, lo prácticamente montes un prototipo, y ese prototipo es el que le vas a ofrecer a todas tus clientes o posibles clientes, o lo que denominamos en el estudio de mercado a ese nicho de mercado. Entonces, a ese perfil de las personas que tú has escogido a que le vas a vender. Entonces, con ese design thinking vas a tener un grupo de personas o un grupo de empresas que van a decir, oiga, sí me interesa
su producto o servicio con estas características y te da la oportunidad de pulir tu idea de negocio. Entonces, esa, digámoslo, herramienta dentro de un estudio de mercado es muy importante. De hecho, yo la considero vital en un estudio de mercado, ya que pues muchas veces realizamos estudios de mercados basados en mucha teoría, en de pronto análisis, digamos, de oferta y demanda, que es lo que más manejamos en cuanto a competencia y demás, pero no vemos lo más importante, que son nuestros clientes, muchachos. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que hacemos con el Design Thinking, ver qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que perciben de ese producto o servicio que van a adquirir. Entonces, uno, es muy importante que testeen, que es lo que denominamos también en Design Thinking, esa idea de negocio o ese producto o servicio a ofrecer. Dos, que generen unos ingresos, por lo menos que mantengan su producción. Hablamos de aquí en este caso, que es producción de leche y queso, que mantengan todo lo que tiene que ver los costos operativos por lo menos de unos 6 meses, muchachos. Muchos van a decir, uy, es que eso es mucha plata, pero es la realidad. Eso es en todos los negocios. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando somos emprendedores, cuando somos empresarios, ya no tenemos pues esa facilidad o esa veracidad de decir, no, es que a mí mensualmente me van a pagar esto o voy a vender estas cantidades. Entonces, muchas veces uno fluctúa en esas ventas e ingresos mensuales. Entonces, ese dinero que uno tiene bajo el colchón, como les decía, va a ser el que va a amortiguar durante ese periodo de tiempo esos altibajos en el flujo de caja de cada proyecto, los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que vamos a generar durante esos 6 meses lo que llamamos y lo que mencionaba muy importante María Fernanda, esa marca, esa reputación, esa imagen. Todos conocemos que es muy importante, y más en este mundo virtual, generar esa reputación. Ya vemos hasta, eso lo hablábamos mucho en varios cafés, con respecto a cómo ha evolucionado el marketing a nivel pues de todo lo que está pasando, ¿no? A nivel de toda la pandemia, a nivel de todos digámoslo así, de las herramientas virtuales, y ya vemos que la reputación de una empresa prácticamente la generamos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo? En esa parte o en la barra donde dice las estrellitas, en Facebook, en Instagram, en Mercado Libre es el mejor ejemplo, donde vemos pues la barra de la reputación, la cantidad de ventas, de todo. Entonces ya prácticamente nosotros debemos cuidar mucho nuestra imagen y por supuesto ofrecerle a nuestros clientes unos productos que ya no solamente satisfagan las necesidades básicas, sino que ya generen una emoción. Eso es una de las grandes cosas que nosotros generamos y aportamos mucho en AgroKaizen. Generar una idea de negocio que no se base en producir solamente carne o leche, sino en un factor diferencial, muchachos. Entonces, más que, claro, hay que hacer el estudio de mercado porque es vital, hay que arrancar con una muy buena idea de negocio. Y lo que yo siempre le digo a los agroemprendedores, su merced produce carne, bueno, en este caso leche y derivados lácteos. ¿Por qué yo tengo que comprarle la leche a su merced o los quesos y no al vecino o a la empresa que está al lado suyo? Entonces, desde ahí empieza todo el concepto del análisis del mercado y de generar un producto innovador, un producto precisamente diferenciador entre lo que tenemos en el entorno, porque va a pasar lo mismo que nos pasa en el campo. Generamos los tomates de siempre, generamos las mismas producciones de siempre y por supuesto no generamos ningún valor agregado ni diferenciador en nuestros productos o servicios. Entonces, más o menos con eso te doy la idea. Bien importante, entonces, en resumen, cuando vas a arrancar, estar 100% preparada de que no vas a arrancar con las ventas que tú programaste. 2. Utilizar la metodología del Design Thinking para tener varias cartas de intención de compra. ¿Eso qué te va a ayudar? De que tú tienes programado a unas personas venderles, pero si esa persona por X o Y razón dice, uy, no puedo comprarle en este momento el queso o la leche, ya tienes el plan B, que es otra persona que te manifestó que estaba interesada en tus productos y servicios. Y así sucesivamente vas a empezar a generar prácticamente una base de datos de clientes
potenciales y clientes también que estés ejecutando, manejando en este inicio. Y segundo, pues tercero, perdón, tener esos recursos económicos para todos los altibajos. Entonces es muy importante eso y por supuesto, mira, otra cosa de nosotros que tenemos esa falencia es que no invertimos en publicidad, muchachos. Entonces muchas veces tenemos unos productos espectaculares, espectaculares, X o Y productos, pero nadie nos conoce. Entonces ahí es donde yo Se sí, quedan allí a nivel local o en el mercado campesino y ya se quedan ahí, exacto. se tienden pues digamos. Entonces es muy importante que nosotros invirtamos. Miren, yo les decía, un proyecto a todos los agroemprendedores productivo va, sin mentirles, prácticamente entre un 60 a un 70% de la publicidad. Uno debe invertirle no solamente la parte económica, ¿no? Sino la parte de tiempo. Es muy importante que nos conozcan, muchachos. Y para eso es el marketing, precisamente. Perfecto, yo continúo, continuemos, Moni, qué pena ese lapso, sino que me encanta ese tema, muchachos, ustedes me conocen ahí en esa parte de proyectos. No, cuál pena, háganle. Hablen y enséñenos que para eso están. Claro que sí, excelente, Bueno, muy bien. quiero recordarles que en este espacio ustedes también ya pueden activar sus micrófonos. Si alguien quiere hablar, quiere pedir la palabra, puede solicitar a través del chat para que le demos la palabra y con mucho gusto, pues aquí están dos expertos en este tema administrativo, de mercadeo, de estudio de mercado, para que ustedes salgan de dudas y aprovechen pues este espacio que finalmente es para ustedes. Vamos a continuar mientras alguien se anima a hablar y hacer alguna pregunta pues a través de su micrófono con las preguntas. Nos dice Marco Raúl Erazo, dice muchas gracias, perdón, no mentiras, es más abajo, no tenía una pregunta. Sanidad, nos dice Sanidad Vegetal, tiene la pregunta de cómo hace para inscribirse como profesional. De igual forma Daniel Ortiz, María Fernanda tienen esa pregunta. Nombraste algo de una inscripción como profesionales, ellos quieren saber desde dónde hacen ese proceso. Sí, es una base de datos que estamos creando con los diferentes profesionales del sector agropecuario para también, digamos, ofertar sus servicios, ¿cierto? Dado el caso, digamos, que desde Agroemprender se genere una necesidad con algún productor o emprendedor o empresario, ¿cierto? Del sector agropecuario y agroindustrial. En donde se encuentra directamente en el enlace de la biografía del Instagram, que lo encuentran como Agroemprender CEO, listo. Se ingresan, dan clic ahí al enlace y allí aparece, digamos, la inscripción para la red de profesionales. Listo, perfecto. Entonces ya también, pues María Fernanda nos envió los datos de la empresa, entonces para que ustedes accedan a esas redes sociales y quienes estén interesados entonces se inscriban. Marco Raúl Erazo nos dice, ¿qué variables debo tener en cuenta para determinar el precio de venta? Listo. Con respecto, por ejemplo, al precio de venta, por allí están viendo también compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Pues con respecto a los precios de venta, hablábamos de que hay diferentes formas de definir esos precios de venta y entre esos estábamos, por ejemplo, si son según unos precios por la competencia, si vamos a revisar los costos de producción, tener en cuenta los costos de distribución, tener en cuenta también los precios de los sustitutos, de los bienes complementarios, también tener en cuenta es esto, por ejemplo, la colocación de precios, también revisar las reacciones del consumidor, como les hablaba, con respecto, por ejemplo, a ese estudio de mercado, esas encuestas o herramientas que usemos para analizar precisamente esas intenciones de compra de los productos y de los servicios, también revisar las reacciones de los intermediarios, como les comentaba, y si hay alguna normatividad especial que ampare esto. También acá hay que revisar, por ejemplo, lo que corresponde a unos costos, digamos, de distribuidores o comisiones por ventas. Hay que tratar de que esos precios que vayamos a definir solventen o, digamos, le generen un colchón, como hablábamos, a
a todos estos factores que estamos viendo acá. También hay que revisar la tendencia de ese desarrollo de precios en la industria. Cada industria, el sector avícola, el sector porcícola, entre otros sectores, tienen, digamos, unas tendencias del sector, y es muy importante que aquí nos mantengamos enterados, por ejemplo, por las plataformas que se manejan desde el Ministerio de Agricultura, que nos ayudan a conocer cuáles son los precios más cercanos, más reales al momento, digamos, de cada producto o servicio. Entonces hay que estar enterado de esto, y lo que se puede hacer es como una especie de análisis histórico, donde según por un tiempo determinado, pues revisemos cómo está, digamos, variando, fluctuando esos precios, y también nos ayuden con ese precio histórico a tener una referencia con respecto a los precios que vamos a manejar. Vale, perfecto. No sé si José nos quieres comentar algo más. Perfecto, claro que sí. A ver, yo les ayudo también un poquito a pulir cómo manejar esa parte de precios. A ver, yo lo que siempre les recomiendo a las personas es primero que pues saquen el punto de equilibrio de sus productos o servicios. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es prácticamente el precio que ustedes requieren, o el costo para generar un kilo, una libra o X o Y producto o servicio que ustedes estén generando. El punto de equilibrio es prácticamente el precio en donde ustedes no van a ganar ni van a perder. Eso uno lo hace con unas fórmulas muy sencillas, y pues con base a eso uno arranca. Eso es lo primero que ustedes deben establecer. Dos, pues aquí hablando en el sector agropecuario, pues nosotros conocemos muy bien que todo esto se mueve según la oferta y la demanda, y eso se maneja mucho en las plazas de mercado o en Corabastos. Salen las bases de datos con respecto a los precios de los productos de la canasta familiar, ¿no? Entonces nosotros ya empezamos a tener una base, con base a esos precios, de cuál sería, digámoslo, el precio para tenerlo en el mercado. Y pues tres, bien importante, que si nosotros, y es lo que todos debemos generar, si nosotros tenemos un producto con un valor agregado, pues debemos anexar ese valor agregado a ese producto o servicio que estamos generando. Es muy diferente el precio de un tomate sembrado de forma tradicional a un tomate sembrado de forma orgánica, con un certificado de parte orgánica, lo mismo la leche y lo demás. Y eso valor no lo da, digamos, una entidad que diga, no, mire, usted debe poner su tomate orgánico a este precio. No, ustedes deben tener un análisis con respecto a los costos de producción, la inversión que hicieron con respecto a la certificación, y por supuesto ese valor agregado que también lo van a encontrar con la competencia. Miren, por lo menos un litro de leche, aquí con el curso de ganadería hablábamos mucho de eso. Un litro de leche aquí en Colombia está a 1.000 pesos, un ejemplo, el litro de leche. Pero con ya de forma orgánica, por la certificación, ya pasa a venderse a 10.000 pesos un litro de leche, muchachos. Entonces vemos que es amerita, y pues esos precios se dan basados en los costos de producción y el tiempo que se demora la certificación orgánica de un predio. Pues más o menos con eso yo ahí les pulo. Sí, José, lo que estaba diciendo con respecto al punto de equilibrio, revisar según cantidades y según, digamos, también esos ingresos necesarios para poder sostener esos costos operativos que tenemos. Y sí, muy importante con respecto a esa misma segmentación, depende del segmento donde estemos, hay que revisar cuáles son los precios, digamos, de esa competencia, porque no es lo mismo como hablábamos de un bien genérico, donde no tenemos ninguna certificación o no hay ninguna bonificación, o digamos, por ejemplo, con la lechería que estás comentando, que se generan unas bonificaciones según algunas normativas que se cumplen o algunos incentivos económicos, pero también analizar en ese mercado donde estamos distribuyendo nuestros productos, si es posible, digamos, con respecto a los precios de competencia, tener un precio diferente. Por eso es muy importante el estudio de mercado, porque dependiendo hacia qué mercado nos vamos a enfocar, pueden variar los precios.
Vale, genial, súper interesante todo ese tema y creo que también es una de las preguntas que más surgen, ¿no? ¿Cuánto o qué debo tener en cuenta para saber cuánto vale realmente ese producto y cómo defino ya conociendo el costo, pues qué precio debo ponerle al mercado? Acá hay algo pues prácticamente relacionado un poco con eso de Rusvaluz. No sé, Rusvaluz, si nos quieres acompañar activando tu micrófono y contándonos pues esa experiencia que estás teniendo con tu emprendimiento, con tu empresa, que sería muy interesante que pues enciendas el micrófono y nos cuentes si es posible toda esta información. ¿Sí? Te veo que estás por aquí conectada aún. Entonces, te invito a que enciendas el micrófono y porfa nos cuentes todo eso que nos pusiste a través de los mensajes pues de voz propia. Hola Moni, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, buenas noches con la expositora. La verdad es que entré tarde porque estaba fuera, pero sí siempre interesada en cada tema que hacen acá en Agrokaizen. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, mi inquietud era, en verdad acá el tema de mercadeo. Si yo haría un mercadeo acá en mi ciudad, que es Abancaya, Imagen, Perú, pues pienso que los resultados serían bajísimos. Que acá la gente mucho se lleva del olor, ¿no? Más que todo del olor, y que no consumimos en realidad en esta zona casi nada de productos derivados de la leche de cabra. Entonces sería bajísimo. Justo mencionaba ahí que me imagino que el tema que deberíamos de trabajar primero es el tema de marketing, pero en mi referencia y como profesional, de hecho que la calidad de la leche y sus propiedades y todo es pues excelentísima, ¿no? Entonces, en este caso, si yo, digamos, realizara un plan de negocio para una empresa, de acuerdo al mercadeo, de acuerdo a todo ese estudio, pues, esto me indicaría que sería, un plan de negocio no rentable, o cómo lo definiría yo mediante este mercadeo, ¿no? Esa era mi pregunta y pues muchísimas gracias. No me hubiera gustado escuchar todo, pero sí lo voy a ver más adelante con la grabación que va a quedar y voy a tratar de sacar lo máximo de esta presentación, que fue excelentísima hasta lo poco que he podido escuchar. Muchísimas gracias y esa sería mi pregunta. Con todo gusto. José, no sé si, digamos, tenga algo que aportar allí de pronto diferente a lo que habíamos mencionado para Plusvalue. Claro, por supuesto. Esa parte de los productos y servicios de innovación tienen un reto bastante interesante, pero muy chévere. ¿Por qué? Porque ese tipo de productos y servicios, como tú lo mencionas, donde hay muy poco consumo, o en ese caso poca demanda, pues requieren de estrategias de marketing pues mucho más atractivas. Entonces ahí es donde va la creatividad de cada uno de los, digámoslo, empresarios, de los gerentes. Eso es una actividad muy gerencial, muy de tener mucho liderazgo, porque ahí es donde muchas veces nosotros posiblemente nos dé pena ofrecer un producto o servicio. Un ejemplo, cuando de pronto hablamos del queso o de la leche y productos así de la cabra, pues lo más normal es que pues la gente piense cosas que de pronto ha escuchado en el entorno, pero nunca las ha probado. Entonces lo que yo siempre les digo a las personas es, con ese prototipo, cojan, preparen un queso o algo y monten un evento especial. Un evento o un momento especial en un sitio, en un lugar también especial, acorde, y pongan a la gente a probar, para que la gente empiece a cambiar ese concepto de ese producto o servicio. Es así de simple. Si nosotros no damos a probar o conocer lo que ofrecemos, ¿cómo una persona va a cambiar la percepción de esos productos o servicios? Entonces miren, por lo menos eso, lo que tú dices, Rosvalus, es muy normal en la leche de cabra, que el olor, que no sé qué, si sé más, pero realmente cuando uno prueba y consume productos de leche de cabra, pues prácticamente no se siente la diferencia de productos de leche de cabra que hayan sido pues adecuadamente preparados y manejados, ¿no?
Moni es la experta en esa parte de derivados lácteos de caprino, y ella nos comentará, ella misma nos dice, y de hecho yo también era de los que pensaba de que eso, la leche de cabra y todo eso huele muy feo, y cuando conocí a Moni, pues efectivamente me cambió todo, todo, absolutamente la percepción de todo de los productos derivados de la cabra. Entonces, todo se enfoca en las estrategias en que generes una muy buena experiencia del producto o servicio que tú estás ofreciendo. Dentro de también de los cursos nosotros generamos unas prácticas, talleres, unas actividades donde generamos o estimulamos digamos, la creatividad de actividades como esas, cómo vamos a generar estrategias de atracción, porque esto es de atracción, ¿no? Es muy diferente y es algo que también tenemos un gran, pero un gran error a nivel de ventas, que nosotros nos volvemos son acosadores y no atractivos. Entonces esa es la gran diferencia. Nosotros debemos atraer más no acosar. Y esas son las estrategias que debemos manejar con la parte del mercado, de todos los productos de innovación, de productos que hasta ahora se estén lanzando al mercado, debemos es atraer, muchachos. Pues no sé si ahí resolví la duda, si algo quieres aportar también, Mafe, por supuesto. Sí, definitivamente aquí hay que revisar, o sea, lo que estamos hablando es con respecto a las estrategias. Acá las estrategias dependen también de esos mismos factores que influyen en la demanda del producto. Entonces, claro está que, por ejemplo, con respecto a la carne de conejo, por ejemplo, con los productos de los búfalos, con los productos de las cabras, de las ovejas, que digamos no hay culturalmente o hay otros factores que influyen, hay que generar unas estrategias diferentes y uno son, por ejemplo, este tipo de eventos donde también incluso por medio de los gremios se intenta pues como fomentar el consumo de ese producto, porque claro está que hay unas diferentes barreras de percepción digamos, de la cultura de cada uno y por eso hay que revisar muy bien a qué segmento vamos a ingresar y es importante definir las diferentes estrategias. Hay estrategias que tienen que ser más invasivas a otras y también depende, pues digamos que hay que generar, digamos, un mix, por así decirlo, definir bien como ese conjunto de estrategias que vamos a utilizar y habrán unas que van a pesar un poco más que las otras. Entonces, con respecto, digamos, a estos productos, son productos que siguen siendo parte, digamos, en un crecimiento, de un desarrollo cultural, digamos, de ese mercado y que también hay que mirar desde la parte de innovación, desde la parte, digamos, de estrategias de marketing, que tenemos, por ejemplo, el experiencial, el social, el emocional, mirar cuál de esas tendencias, incluso desde el marketing digital, considero que hay que hacer algo muy, muy fuerte allí, porque eso va, incluso pues hay que generar una muy buena conciencia o cultura de compra de este tipo de productos. Y eso pasa, digamos, en diferentes países o regiones que se consuma uno que otro producto más. Entonces, hay que revisar eso, hay que pues como revisar, por ejemplo, aquí en Colombia hay unas partes, unas localidades donde se consume la carne de res, entre otros, a pesar, digamos, de que es algo muy, productos de pronto un poco más de mayor oferta, de mayor alcance, pero claro está pues que hay que revisar en detalle, digamos, cada mercado y cómo está la situación a nivel local o regional o nacional o incluso internacional, porque puede que digamos acá no tenga tanta acogida, pero digamos que por ejemplo en restaurantes o en mercados que son más gourmet, pues digamos dan un valor especial, allí es donde es muy importante estandarizar muy bien los procesos o la cadena de valor que tenemos en nuestro sistema productivo, lo que hablábamos de tener una calidad o que cumpla con unas condiciones específicas que requiere ese segmento. Por ejemplo, si es restaurantes o a nivel institucional, qué es lo que requieren de ese producto para yo, digamos, meterme, digamos, por ese segmento, por ese mercado y ofrecer el producto. Digamos que allí no tendría que usar de pronto tanta, digamos, estrategia intensiva o invasiva
al respecto de un mercado que llega al consumidor, sino que digamos ya este tema gourmet, de tendencias saludables, de reconocer, por ejemplo, esos productos de búfalo, de cabra, pues ya digamos que hay algo adelantado desde allí. Había algo muy interesante que siempre me decía un maestro quesero del que aprendí muchas cositas en México y era no los deje hablar. Él iba mucho a ferias, como decía José, pues aprovechaba ese espacio de las ferias en pequeños rumiantes, que pues en México hay bastantes, acá en Colombia también ya empieza a haber bastantes ferias, o bueno, antes de la pandemia empezaba a haber ya bastantes ferias. Y él me decía siempre eso, siempre que se acerquen no los deje preguntar, deles de una vez el pedazo de queso, deles algo y que lo prueben. Y no va a ser ese efecto que decía José, pues allá en México, aunque hay más cultura, también existe aún ese rechazo en gran parte de la población por el sabor del queso, y no va a ser esa cara de, uy, cabra, uy, no, eso debe saber a chivo o eso debe saber a perro, sino que la gente al contrario va a sentir ese sabor diferente, ese sabor muy delicioso, y lo primero que preguntan es, tan rico, ¿y qué es? Entonces ahí ya empieza el tema del producto y ese señor vendía, o sea, en 2 días de feria ya no le quedaba queso por vender porque tenía muy buen sistema de venta así. Mantenía era su quesito, ahí iba partiendo, iba ofreciendo y la gente probaba y se llevaba bastante producto gracias a eso. Lo que decía José, quitar como ese paradigma ahí de que como es de cabra, sabe a pelo de cabra o a lo que huele la cabra y no necesariamente es así. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas acá. Hay saludos desde Fundación Social Malia, saludos desde Bucaramanga, Santander. Lina Rojas nos dice gracias, muy útil la información. Caleb Palacio, saludos desde Honduras. Paula Daniela Vargas nos dice saludos desde Sogamoso, Boyacá. Nos dice Jesús Gabriel Zambrano Prada, saludos desde Cogua, Cundinamarca. Jason Figueroa nos saluda desde Río Negro, Santander. Ulises Delgadillo nos saluda desde Guadalajara, Jalisco, México. Nos saluda también Daniel Ortiz desde Saravena, Arauca. Carolina Pinilla nos saluda desde Bogotá, Indicus y Taurus Genetics, venta de material genético bovino. Y prácticamente hasta ahí van los saludos. Fernando Augusto también manda muchos saludos y te felicita María Fernanda, que muy buena la presentación. Nos dice Diego Hernán Pietro Torres. Afianzar las bondades del producto. La leche de cabra y sus productos tienen características especiales. También nos dice él que muchas gracias, que excelente tema, pero pues debe retirarse ya. Entonces pues fue el aporte que nos dejó. Hasta ahí tenemos ya la conversación en este chat. No sé si alguien quiere activar su micrófono, contarnos alguna experiencia de mercado que haya tenido con sus productos. Vimos que hay bastantes personas del sector agropecuario en esta charla, entonces pues la invitación es a que participen, a que hagan algún aporte. No sé si María Fernanda o José tienen algún aporte o algún comentario más. Pues no, hasta el momento no, pues me gustaría mucho escucharlos, de pronto alguien que haya tenido alguna experiencia, alguna estrategia de marketing interesante, algo que les haya llamado la atención en cuanto a sus compartir. exacto, que nos cuenten alguna experiencia con respecto a lo que hayan vivido, no solamente pues de la parte digamos de leche en este momento, sino también de los demás productos. Se te silenció, José. Sí, acá oprimí Sí, sin culpa el micrófono, no solamente de leche de cabra, sino también de otros productos, algún otro producto bastante, digamos, lo interesante. No sé si alguno de ustedes han probado, han escuchado el escargot, que es pues prácticamente carne de caracol, muchachos. De esa de babosa de caracol es algo que es un plato muy conocido en Francia y aquí en Colombia tenemos de ese caracol que se El llama... caviar. No, es un caracol, Mafe, es un caracol literal. Ok. De hecho, es una cosa que uno no puede creer que la gente se lo coma. Pero es un plato gourmet súper carísimo. Y aquí lo tenemos como plaga. De hecho, el caracol tiene una especie que se llama Helix aspersa Müller. Y es un caracolcito redondito que pues en las zonas de Boyacá
lo conocemos mucho que está en los jardines, eso se vuelve una plaga. Y esa vaina la consumen y es carísimo, carísimo. Y hacen muchas artesanías, de hecho, también con la concha de ese caracol. Son cositas así que uno dice, ala, tan raro, pero las consumen y es buenísimo, buenísimo el mercado a nivel internacional, ¿no? Entonces, Los huevos de caracol. no, es la babosa. Se come la babosa, María Fernanda. Ay, La babosa como tal. De hecho, yo esa vaina la empecé a producir cuando tenía como 16 17 años. 17 años. Fue mi primer proyecto que monté cuando estaba en el SENA. De hecho, cuando hice la tecnología, ese fue mi trabajo de grado. Y monté como un terrario y pues esa vaina se reproduce impresionante. E hice todo el proceso. Eso fue muy chistoso porque puse a comer a mis amigos esa vaina y pues yo no sabía cómo hacer eso y los fritaba y quedaba esa vaina como un chicharrón pequeñito. No, es una cosa muy chistosa. Pero ese es el gran reto de productos como esos. Cómo uno logra que se consuma un caracol, ¿no? Entonces de pronto, si alguien tiene alguna otra experiencia en mercado o algo así, algún producto, sería muy interesante. claro. Perfecto, no sé si Moni también quieres participar con alguna experiencia con tus caprinos. Uy, con caprinos hay muchas Ah, bueno, cosas. si puede con cabras, sí. Sí, Con si no, cabras, solo es con cabras. Moni solo habla de sus cabras. pero vea que si me funcionan las estrategias. Sí, eso es súper. Conquisté su corazón y su barriga con las cabras, y vea que Sí, para que muy, muy rico, muy, muy rica la leche y los derivados lácteos de la cabra, ¿para qué? no, mira, en cabras, José, algo que funciona también muchísimo es el tema de agroturismo. Eso es otra Ujú. cosa, otro gancho espectacular, porque en la parte bueno, y no solo de caprinos, de Todo. pequeños rumiantes en general, pues funciona muy bien conejos, cabras, solo que es que las cabras no es porque de verdad sean las cabras, sino es que son muy sociales, ellas tienen además, de hecho han hecho muchos estudios e investigaciones sobre el comportamiento social que tiene la cabra, porque a pesar de ser un animal de presa, es un animal que no huye, o sea, alguien llega a un aprisco y la cabra lo que hace es meterse a chismosear ahí, va, se le come a uno la ropa, lo besuquea, se le rasca encima, entonces, aunque tú llegues así como nomás por el hecho nomás de mirar o algo, terminas interactuando muchísimo con la cabra y súper enchufado con el tema de las cabras, además yo no sé qué tienen, pero también son súper faranduleras y posudas para las fotos, entonces termina uno con el celular lleno de fotos de las cabras y uno con la cabra y que la cabra rascándose y eso, y pues todo eso enchufa muchísimo a la gente y a los niños, entonces ahí viene un mercado súper importante. Y eso le da a uno pues la posibilidad no solo de trabajar los productos lácteos, que los trabajan acá en Colombia, por lo menos ya se están poniendo muy pilosos, solo conocí a Damián que trabaja ese producto, pero ya conozco mucha gente que está interesada en ese producto, es el tema de los helados, que los conocí primero en México y es espectacular porque precisamente al agregarle como ese sabor adicional a la leche a través del helado, que es un producto además que pues es una golosina, es un dulce, es algo que uno no relaciona como con comida, pues es súper llamativo. Y para los niños ni se diga, entonces termina toda la familia consumiendo el helado y ahí detrás del helado viene, por ejemplo, la hamburguesa, utilizan los cabritos machos que no sirven para la producción de leche para este tipo de productos, entonces también te venden kilos de chorizos, que la hamburguesa y terminas todo el día comiendo cosas de cabras y ni te diste cuenta cómo te fueron enredando poquito a poco. Tal cual, eso sí es muy cierto. Entonces, miren muchachos, así en conclusión, pues analicemos mucho lo que estamos manejando, ¿no? Y aprovechemos las ventajas. Yo siempre les digo a las personas que asesoro, nosotros tenemos, así como dice el dicho, el sartén pues bien cogido de ese mango, porque producimos alimentos. Los alimentos es algo que nunca se va a dejar de comercializar, porque nosotros todo el tiempo nos alimentamos y es lo más normal. Entonces desde ahí arranca uno a generar a la confianza que uno
necesita para un emprendimiento agropecuario. Siempre vamos a comer. En este momento muchas personas están buscando varias alternativas nutricionales. De hecho, muchos buscamos algo ya diferente, ¿no? Entonces siempre tratamos de que, bueno, que una carne pero preparada de una forma diferente, diferentes tipos de carne, nos da curiosidad, muchachos, curiosidad. Entonces yo siempre invito a las personas a que si van a producir cualquier cosa, traten de manejarla un pequeño porcentaje de esa producción de forma experimental. Es una de las grandes recomendaciones que yo les hago. ¿En qué sentido experimental? Digámoslo. Yo produzco, hablemos de la leche. Yo produzco leche de vaca. Entonces yo produzco un ejemplo, al día 10 litros de leche de vaca. De esos 10 litros de leche de vaca, yo vendo 9 y dejo uno, pues no solamente para el autoconsumo, sino para experimentar, muchachos. ¿En qué sentido experimentar? Invéntense lo que quieran, vean videos, postres, lo que quieran, pero algo que en verdad sea delicioso y pongan a la gente a probarlo. La gente, ¿quiénes son? Sus familiares, sus amigos, sus conocidos, y empiecen a probar poco a poco. Por eso se llama investigación de mercado. Literalmente hay que investigar, hay que anotar, hay que mirar precisamente como un investigador. Tenemos que anotar de lo que preparamos, lo que si un postre loco por ahí que le metimos alguna cosa, las dosificaciones para generar ese producto y estandarizarlo. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos es generar productos de forma masiva para comercializar y obviamente generar ingresos de forma masiva. Entonces yo siempre les digo, hagan eso. No se queden con lo mismo de siempre. El entorno del mercado económico, empresarial, es algo que todos los días está cambiando, está evolucionando, y pues ahorita, sin más mencionarlo, pues todo este ejemplo de la pandemia, ya tuvimos que evolucionar nuestros productos a dejar de manejar productos no solamente tangibles, sino intangibles. Entonces el gran reto que se nos presentó el año pasado fue llevar toda esa parte tangible, un tomate, una cebolla, a llevárselo a una forma intangible, que es por la forma en donde nosotros podemos entregárselo a las personas. Entonces esos son los grandes retos que uno debe analizar en un estudio de mercado, en estrategias de mercado, en análisis del mercado. No solamente tenemos que basarnos en la demanda y la oferta, sino también en cómo de nuevo nos volvemos atractivos. Entonces experimenten, no les dé miedo. Yo siempre les digo en mis cursos algo muy gracioso, pero espero que bueno, no se malinterprete. Yo siempre les digo, sáquenlo y muéstrenlo, sin pena, no les dé pena, o sáquenla y muéstrenla. ¿Qué van a perder? Que le digan Máximo, no, pues eso está muy feo, cambie esa cosa, o oiga, como está de rica esa cosa, pues venga, yo quiero más. Pero ya, no van a perder absolutamente nada. Háganlo de forma pequeñas porciones, pero sin pena. Sáquenla, muéstrenla en redes sociales, esa idea que tienen, háganla. Así fue como yo creé AgroKaizen, muchachos. Yo creé AgroKaizen embarrándola muchas veces, cometiendo pues errores en muchos sentidos, más que en la parte publicitaria y demás, pero poco a poco fui puliendo y poco a poco la gente me fue conociendo, nos fue conociendo. Toda esta empresa AgroKaizen es todo el trabajo de un equipo que hemos venido trabajando desde mucho tiempo y que han creído mucho en todas mis ideas locas y en todos mis experimentos. Como les digo, me gusta mucho experimentar muchísimo, y pues gracias a eso es que he creado AgroKaizen, muchachos. Entonces la invitación es esa: tranquilos, embárrenla. Entre más rápido la embarren, mucho mejor. Si ustedes no la embarran, nunca van a aprender. Suena bastante, digamos, contradictorio con todo el sistema de educación que nos han brindado,
que porque nosotros nos tiramos una evaluación, eso es algo pues catastrófico, eso es algo que también tratamos obviamente de borrar en AgroKaizen. De hecho, por eso es que nosotros no generamos evaluaciones ni nada. La gran evaluación está en la vida real. Si usted genera un proyecto, la evaluación es que pues le compren su producto o servicio. La evaluación si pasa o no pasa, no en un papel. Entonces, analicen eso, muchachos, no les dé miedo. Hay que empezar a quitar esos paradigmas de que los errores y los problemas es algo malo. Jamás, jamás. Yo le decía precisamente a Moni siempre eso. Hemos evolucionado en estos 2 años como unas 3 veces, muchachos. Y todo basado en problemáticas fuertes, fuertes, ustedes no se imaginan. Y todas esas problemáticas yo no las veo como algo negativo, sino como una oportunidad, una berraquera. Claro, al principio uno se asusta, le da rabia, de todo, pero después uno empieza a analizar y uno dice, hey, qué bacano, porque gracias a ese inconveniente, ahorita estamos generando estas nuevas ideas y estos nuevos productos y servicios. Entonces, analicen esto, experimentenlo, pruébenlo y regístrenlo. No vayan a cometer el error de que lo que prueben no lo registren, no lo escriban, porque ahí sí la estarían embarrando feísimo. Prácticamente si la embarran, no lo anotan y vuelven y repiten el mismo error, pues porque no tienen la respuesta o el resultado de esa acción. Entonces, por eso es que nosotros generalmente tenemos ciclos en donde no salimos de esos problemas, porque nos pasa la problemática y seguimos repitiendo las mismas acciones constantemente y no generamos una solución porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Simplemente nos agobiamos, nos estresamos y muchas veces renunciamos a muchas ideas de negocio bastante, digámoslo, innovadoras, creativas y que posible, y bueno, toda idea genera un éxito, muchachos. Entonces, esa es la invitación. No sé, Moni, ya qué horas tenemos para ir cerrando. ¿Alguien quiere de pronto hacer una aclaración? Participar. Mafe, María Teresa. ¿Alguien quiere activar su micrófono? Yo quería comentar algo de lo que decía, bueno, dos cositas de lo que acabas de decir. Por ejemplo, lo de buscar nuevas cosas. Mira que acá hay un lugar muy conocido, pues yendo hacia Bogotá, que se llama La Vaca que Ríe. Y en ese lugar crearon un yogur sabor, ¿cómo era? Pay de limón, yo no me acuerdo, una vaina ahí más rara. Pero un sabor súper extraño, o sea que no era un sabor de yogur común, y es el yogur más costoso y es uno de los que más venden. Entonces, eso que tú dices de la innovación, de buscar y experimentar sabores es súper, súper importante. O Mango Beach, una cosa así, era una vaina bien rara, el yogur que yo nunca había escuchado. Y paramos a probarlo porque supuestamente no, que era la cosa más innovadora, o limonada de coco, creo que era el tema. Limonada de yogur con sabor a limonada de coco. Entonces, pues, cuando se imagina uno ese sabor y todo, y pues allá lo crearon y es lo que más se vende. Y lo otro, pues, reforzando lo que comentabas del saque nuestro y barrela rápido, también nos lo decía María Fernanda en la presentación, como que hay que equivocarse al menor costo posible, y creo que pues en eso sí están ustedes dos muy de acuerdo y ya no lo han repetido como 10.000 veces. Totalmente. Sí, y Mónica, Mónica también, hablando de los yogures, los que estamos acá en Antioquia, por ejemplo, Lácteos Buenavista, está en la parte como de la Unión, en el oriente, y también saqué, por ejemplo, los yogures de aguacate, de sabor a aguacate. Entonces, hay muchas, o sea, también uno le genera la curiosidad. Primero lo que lo atrae a uno es la curiosidad. Ve eso tan innovador, tan raro, yo voy a probar. Mínimo, degusta. Y si le gusta, compra y se lleva varios tarros, varios yogures para la casa. Y si no, cada vez que pase por ese lugar y haga un viaje por ese lugar, compra. Y si tienen domicilio, compra. Porque claro está que, digamos, esa innovación, pues ya se va regando la ola y ve, mira, hay un yogur diferente o hay un producto diferente y lo están ofreciendo en tal lado. Entonces también al ser cosas, pues digamos, productos innovadores, pues claro, son empresas más poquitas las que van a ofrecer eso, entonces empieza como a aumentar también el posicionamiento, crece de una manera más rápida y es algo pues
totalmente positivo y sí, definitivamente hay que darse la oportunidad de innovar, de validar, como les digo, el mercado, de mirar cómo se comporta y también hay gente que puede llegar, no, pero ustedes ¿por qué no hacen uno, por ejemplo, de zapote? Puede que les dé por ensayar, puede que puedan hacer una prueba y desde allí pueda salir un producto exitoso y no solamente eso, pues es algo que también nos va a permitir a entrar, digamos, otros tipos de apoyos económicos, de impulsar nuestros emprendimientos y que precisamente por la innovación, que es algo que, por ejemplo, aquí en Antioquia, en Medellín, también le apuestan bastante. Entonces, no, hay que darse la oportunidad y también considero que es muy importante es cómo llegarle a esa persona o a ese segmento con ese producto, porque hay cosas que salen muy locas e incluso no estoy hablando no solamente de esos productos del sector agropecuario, pero no sé si han visto uno a un restaurante y salieron con unos nombres rarísimos y cada vez mientras los nombres sean más raros del plato típico que le sirven a uno, pues la gente está más, por ejemplo, chuza, chicharrón, un montón de cosas. Entonces también eso tiene que ver mucho también con esa labor de marketing que hay detrás, porque si no lo vendes bien, pues puede que antes la gente se asuste y no le llame la atención, pero si lo sabes vender, si le sabes llegar al público, hacer un buen marketing, marketing de contenidos, por ejemplo, culturalmente la gente ve, pero ya me han mencionado tanto ese producto, ese nombre tan raro, me va a tocar probarlo, ¿cierto? Porque de tanto, digamos, estar haciendo énfasis de ese producto con ese nombre, ya empieza a sonarme, ya me llega la curiosidad y listo. Entonces, esto es algo, es un trabajo emocional, es tema que, digamos, también trata el neuromarketing y hay diferentes, digamos, estrategias para llegar a los productores. Definitivamente yo considero que cuando hay sectores como el caprino, el ovino y demás, considero que es muy importante apoyarse y generar este tipo de propuestas a nivel de gremio, a nivel de asociación, a nivel, digamos, de sector o de la cadena productiva para que se generen estos eventos, así como desde el gremio, desde el gremio se intenta, digamos, incentivar el consumo de, así como intentan hacer, aumentar el consumo de pollo, aumentar el consumo de huevo, aumentar el consumo de carne de cerdo, hacer algo similar con respecto a estos sectores que están en crecimiento. Entonces, también hay que ayudar como ese fortalecimiento, considero yo, institucional, a nivel pues, gubernamental, generar propuestas, moverse en los municipios con estas diferentes estrategias. Las degustaciones con respecto a alimentos es algo muy importante y empezar como a posicionarse en diferentes eventos y ferias, hacerle bastante fuerza en temas de publicidad, de marketing para esos productos, por ejemplo, con los búfalos, con los... pues yo considero que el que vaya a una feria agropecuaria y no pruebe esos productos, no se lleva alguno de esos productos para la casa, si es algo pues como... entra como en la normalidad de que siempre hacemos eso, ¿cierto? Que siempre como que nos da la curiosidad, compramos estos productos, tomamos la tarjeta, miramos dónde están ubicados, entonces no, hay que darse la oportunidad definitivamente de ensayar y de aprender de los errores e ir estandarizando los procesos y tener ese canal de comunicación adecuado con los clientes para ver qué, digamos, correcciones vamos a hacer a esos productos, ¿cierto? Porque precisamente también es validar esas características como tal del producto en calidad, en capacidad y demás. Excelente, María Fernanda, muy cierto todo eso. Ahí de último les quiero hacer una recomendación de cierre. Uno de los grandes problemas de todo empresario es que el estudio de mercado solo lo hacen al inicio del proyecto. Ese es el gran problema de todo empresario. Un estudio de mercado mínimo, mínimo lo deben hacer 2 veces al año, mínimo. ¿Por qué? Porque como lo hemos estado hablando, el mercado constantemente está cambiando. Y si nosotros nos limitamos solo con la idea inicial de nuestro negocio, la vamos a embarrar. Porque así como evoluciona el entorno, también deben evolucionar cada uno de sus ideas de negocio, muchachos. Entonces ya con esto prácticamente cerramos, Moni, para ir terminando nuestro café virtual. Sí.
Vale, no sé si Mafi vas a decir algo. Que vi que... Ah, no. Ah, bueno, vale. Todo súper bien. Listo. Bueno, De entonces acuerdo. agradecemos a Agroemprender Colombia por aceptar la invitación, por estar esta noche con nosotros compartiendo un tema tan importante. También agradecemos la compañía de Álvaro Echevarría, de Benia Tello, de Bertulfo Delgado, de Carolina Pinilla, de Centro de Negocios, de Cristian Olivo, de Daniel Ortiz, de Edgar René Cruz, de Fabián Silva, de Fernando Tinoco, de Frank Brandi, de Héctor Rojas, de Jackson Pedraza, de Jairo Benítez, de Jorge Hernández, de Karen Jimena Hoyos, de Lubian Roberto Zapata, de Marieli Caterín Jaimes, de Marta Casas, de Mónica Padilla, de Omar Orozco, de Prosperidad Iraca Z1, de Rosvaluz Morales, de Rufina Coiso, de Teddy Maza, de Walter Emilio y de Wilmar Rodríguez. Gracias a todos y recuerden que en AgroKaizen Fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Dios los bendiga, que descansen. Muchas gracias, María Fernanda, por todo tu apoyo, por esta presentación tan completa, excelente y A que por ustedes. supuesto nos ayudaste muchísimo en ese tema. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a ustedes por la participación y ahí están los datos, Agroemprender SEO o Agroemprender Colombia. También está pues el canal de YouTube donde se realizaron algunos videos al respecto de partes administrativas. Con todo gusto, igual estamos a la entera disposición de todos ustedes y estamos en contacto por medio de estas redes sociales. Ahí les dejé el número de celular, de WhatsApp y al mismo tiempo como tal el correo electrónico.